Seguimos con Irma Pineda aquí platicando en Ombligo de Tierra. Irma, ustedes son muy festivos allá y hablas de bailar un son. ¿Qué música, y quizá esto podría sonar un poco fuerte, pero qué música te gustaría en caso de que te gustara que hubiese música cuando tú murieras, Irma? Híjoles. Pues mira, lo que se acostumbra allá y que es algo que es muy bello, es que cuando te van a enterrar, te acompaña una banda tradicional que va tocando los sones regionales. Hay una música especial para los muertos, que es una música obviamente fúnebre, una música más nostálgica, no profundamente triste, pero que sí evoca cierta nostalgia. Y bueno, es lo que va tocando la banda en el camino hasta llegar desde tu casa al Yobá, al panteón. Y bueno, hay gente que establece sus peticiones especiales y creo que si a mí me tocara hacerlo, pediría, más que esta música nostálgica, pediría sones alegres, ¿no? Como dice la martiniana, la sandunga, la martiniana sobre todo, dice, cuando me entierren que me toca sones alegres para enterrarme, ¿no? Irma, las diferencias culturales también se dan con la muerte. ¿Tú crees que por qué de alguna manera los indígenas no vemos a la muerte como la sociedad no indígena? Porque creo que entre nosotros hay mucho respeto por la naturaleza y hay mucho respeto por todo nuestro entorno. Y en ese sentido nos parece que la muerte es una parte más de este ciclo vital y que no nos lleva, como lo decía hace rato, a la desaparición total, ¿no? Sino simplemente al traslado a otro paisaje, al traslado a otro mundo, donde hay que cumplir también ciertas funciones para retornar a esta vida, ¿no? Oye, y es este pasaje del río, bueno, les platico a todos nuestros radioescuchas que en mi tierra al que se muere lo entierran con una bolita de masa, sobre todo a las mujeres, porque resulta que se va a encontrar en este camino hacia el inframundo, se va a encontrar a todos los pollos que mató en su vida. Entonces tiene que llegar con una bolita de masa con la que servirá para burlar a todas las gallinas que quieran picotearle los pies. ¿Hay algo así entre ustedes los zapotecas? Pues no tanto como eso, pero sí esta idea de que tenemos que cruzar un río y para eso pues está, repito, el perro, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer este traslado, que hay que caminar. Y bueno, por ahí nos vamos a encontrar también gente que ya se nos adelantó, amigos, parientes, familia, y pues cada uno también esperando el turno de reencarnar, el turno de regresar a este mundo, pues en la figura que le toque según sus acciones anteriores, ¿no? ¿En qué te gustaría regresar, Irma? ¿En qué animal? ¿En qué planta también se puede? ¿Puede ser planta, vegetal, flor? Sí, pero creo que yo voy a regresar en un chupamirto. Bastante sugerente, como se podrá apreciar. Bueno, Irma nos trajo algunos libros para regalar. Es un libro que se llama En el vientre de la noche. Irma, ¿cuántos nos trajiste, Irma, para regalar? Bueno, son 5 libros, pero son 2 que se llaman En el vientre de la noche, que son pues poemarios bueno, es un poemario de mi autoría. Y me traje otros 3 libros de un material que se llama Una noche oscura, Tiguela Nacahuido, donde pues yo nada más hago el trabajo de traducción porque son poemas de un paisano juchiteco que se llamó Pancho Nácar. Pancho Nácar es de la generación Nesa de escritores, de donde se destacó Andrés Enestrosa, Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón, por mencionarte algunos. Y la gran virtud de Pancho Nácar, que en algún momento también fue su gran desventaja, es que solamente escribió en zapoteco. Toda su obra, que publicó muy poco en vida, él se murió en el 63, y toda su obra permaneció en zapoteco nada más. Entonces yo lo leía desde niña y me parecía de una belleza increíble su poesía. Sus poemas son maravillosos, son hermosos, porque además hablan de un momento de vida en el Istmo, de un momento de vida en Juchitán que pues ya no vemos ahora, ¿no?
cuando se refiere a los pozos, cuando se refiere a las calles, cuando el proceso de enamoramiento que ya no ocurre ahora. Entonces, pues es de una belleza increíble. Y me parecía muy triste que solo estuviera en zapoteco y que la demás gente que no puede leer en zapoteco, que no sabe zapoteco, no conociera a Pancho Nácar. Entonces me di a la tarea de traducir no toda su obra, pero sí varios de sus poemas. Y gracias a una beca de traducción literaria que conseguí por parte del Centro Internacional de Traducción Literaria del Banff Center en Canadá, pues fue posible este libro, ¿no? Y ahora aquí está en Una noche oscura. Y aprovechando que lo tienes entre tus manos, ¿por qué no nos regalas uno de estos poemas? Sí, voy a leer, a ver uno. Pues ya que estamos con el tema de los muertos, este poema que se llama Yanduya. Yanduya, de Pancho Nácar. Kayaka Yanduya astiu yanachi. Stuvelu chazu bandaniyo. Nekazit turaba napali. Chupashki iriluka agi lubido. Nanjo nyanda nyuneli ishanduya. Panyak kanda anishki jenibesa. Dunabe washananara kanina. Tizitu noa nishki jibinina besa. Panyo anda nishki jenuga anda bille. Nika abichi isanu suchawinda niyo. Gira kwananashinya talubido. Nya asigesa. Nisaju ninudie. Gira aguna awi ni jinya nyakane. Kanibija agu ni jinya nudina. Sikatillo ora kayutu vinnide, ni winnira yo, kayaka yanduya. Primera ofrenda. Hoy es la primera visita de tu alma. Solo me encuentro en esta casa. Aunque en un lejano sepulcro estás, 2 cirios ofrezco a los santos por ti. Una gran ofrenda colocaría en tu honor si en mi pueblo yo viviera. Cuánto me duele en estos momentos estar lejos, vivir en la tierra de otros. Si estuviera en mi pueblo pondría un altar, con sagradas palmas tejería estrellas para adornar la casa, en la mesa santa pondría frutos, repartiría tabaco y ofrecería aguardiente. Todas las mujeres se acercarían a ayudar, las que fueron tus amigas ofrecerían sus manos, como en una casa donde hay molienda se vería, cómo preparamos la primera ofrenda por tu muerte. Y bueno.